¿Cuál es el objetivo de hacer el diseño de una estructura escalonada? El objetivo es, nosotros tenemos una cota de fondo acá de nuestro cauce lateral y acá abajo tenemos la cota de fondo del cauce al cual vamos a entregar. Este fondo que voy a marcar es el fondo de mi cauce lateral. Mi cauce lateral tenía este fondo, pero ahora va a entregar a un punto mucho más abajo. Este de acá es el fondo que tiene el canal dominante de la sección compuesta, pero del cauce principal sinuoso que estamos diseñando. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que analizar cuál debería ser la longitud de esta estructura escalonada para desarrollar flujo rasante, pero acá es bien difícil de que lleguemos a la condición cuasi uniforme. ¿Cuál sería el diseño geométrico para estos escalones para poder pasar de esta altura que tenemos acá a esta altura que tenemos acá? Digamos que acá tienen 3 metros. Entonces, ¿cuál sería el diseño de las huellas y las contrahuellas para diseñar y tener acá un flujo que funcione en condición rasante? Condición rasante es que si nos imaginamos un pseudofondo, este pseudofondo que tenemos acá, es ese flujo paralelo a ese fondo. Eso lo pueden visualizar en este video que está ahí cargado, es una tesis que se hizo en el centro. Acá pueden ver el fondo, este es el fondo de este canal, y acá pueden ver que este flujo es más o menos paralelo a ese pseudofondo que tenemos acá. Aquí está todo el experimento hecho con diferentes caudales para una estructura, esta creo que es 3.1 si no estoy mal. Entonces pueden mirar este video para que entiendan un poco más el concepto. Aquí van a quedar unas bolsas de aire dependiendo del caudal que esté pasando por esa estructura. ¿Qué debemos poner acá para el diseño? Debemos poner el caudal para el periodo de retorno de diseño. Ese periodo de retorno de diseño podría ser 25 años. Algunos decidieron hacer esto con un diseño de 100 años de periodo de retorno. ¿Qué quiere decir eso? Una estructura mucho más larga, muchísimo más larga. Con 25 años de periodo de retorno, entonces el objetivo es tratar de mantener la misma sección que tenemos acá. Acá tenemos una sección similar a la trapezoidal. Esto sería el del 25. Acá tendríamos nuestro flujo trabajando a tope. Y acá en el fondo, en el dominante, solamente estaríamos entregando, haciendo el diseño de entrega a esta zona que tenemos acá, que es la zona del dominante del cauce principal. Ahora hay que tener en cuenta algo bien importante, y es cómo vamos a hacer el empalme de la estructura. Ponemos la estructura acá, ponemos la estructura un poco más adentro, arrancando acá donde empieza ese talud. La podríamos arrancar por acá, la ponemos donde termina el talud, la arrancamos acá. ¿De qué depende eso? De las consideraciones que ustedes hagan en el diseño. Pueden colocarla acá donde está el talud, o sea, colocarla justo acá para que no hayan tantas interferencias en el canal principal. Si la colocan acá, entonces cuando venga la creciente que viene por este canal, seguramente entonces acá va a encontrar esa barrera, igual va a tener el corte. O sea, acá tendríamos el mayor problema, que sería pues que esto se mantenga estable por la erosión que se va a producir acá por las crecientes. Tendríamos que estabilizar todo eso con enrocados o con gaviones o con bolsacretos, pero esas obras por lo general son grandes, entonces deberíamos hacer enrocado más bien y correr la estructura y dejarla acá arrancando donde termina este talud. Yo haría esta, pero eso tiene un problema, y es que vamos a sacrificar un poco el canal natural lateral. Vamos a desplazar ese canal mucho más a la derecha, o sea que debemos rectificar y cortar ese canal lateral mucho más, pero queremos garantizar de que este canal funcione estable, que la obra también esté estable. Entonces acá vamos a cortar, seguramente nos toca rectificar esa sección, va a ser un poco más largo el corte, pero vamos a garantizar de que esto nos funcione. Otra condición adicional es cuando hagan el análisis, si ustedes tienen esta cota de lámina de agua, esto se va a remansar en la estructura, va a llegar acá a un escalón. En este otro diseño llegaría acá y en el otro llegaría acá. Deben verificar de que esto no se vaya a descargar acá. Si yo tengo mi canal mucho más abajo, digamos que mi canal está en coronas acá, ¿qué quiere decir? Que esta creciente se va a salir al valle. ¿Qué deben verificar? Pues que esta creciente no se salga. O sea, si debemos rectificar de que es hasta la cota de confinamiento, hay que proponer esta altura acá y sumársela a los muros de la estructura. Dicho eso, entonces el objetivo es establecer cuál es esta cota, el diseño geométrico de los escalones, el diseño hidráulico que sería la verificación hidráulica, que sería esta condición, y eso lo hacemos con esta hoja. ¿Qué necesitamos incluir? El caudal que vamos a utilizar. Este puede ser el caudal de 25 años de periodo de retorno, 93.3 para ese caudal lateral. Ustedes pueden elegir el tamaño de la contrahuella, o sea la altura del escalón y el largo del escalón. Pueden jugar con estos parámetros. Básicamente lo que tienen es que jugar con estos parámetros
y mirar la longitud de desarrollo que van a obtener para cambiar de una cota a la otra. Este ejemplo está mapeando 24 escalones, que realmente para el diseño yo tengo que verificar cuáles son las cotas de fondo y en ese desarrollo cuántos escalones necesito para llegar a la cota de fondo que yo quiero. Por ejemplo, casi estoy en 3.25 y quiero pasar a 0.25 en estos 3 metros de alto que están definidos acá, pues esos serían los escalones que yo necesito. Pero si tengo una diferencia muy grande y coloco escalones muy pequeños, este gráfico no les va a mostrar todo ese esquema, solamente les está mapeando 24 escalones. Entonces acá colocamos esa geometría, el ancho superficial de la estructura sería el ancho que vamos a tener a coronas. Este diseño también está en literatura para secciones rectangulares, no está para secciones trapezoidales. Generalmente estas estructuras se construyen rectangulares. Por allá en el curso, en alguna imagen de cabecera de alguno de los temas, seguramente hay una estructura de esas. Vamos a verificar a ver si la encontramos. Es esta de acá. Esta es una estructura escalonada. Este es el valle que está con enrocado y está hecha de forma rectangular. De pronto, vamos a ver si tenemos la imagen. No sé si la cargué. Vamos a verificar. Sí, sí está. Entonces esta es la estructura rectangular, estos son los escalones, esto es bastante grande. Esto que tenemos acá es la base del canal decreciente, acá está el dominante, aquí está el talud del dominante, aquí lo pueden observar. Voy a pintar sobre esa imagen. Aquí está valle, talud dominante, base dominante, aquí sube el talud del dominante y este de acá es el valle. Bueno, aquí realmente sube un poco. Vamos a volver a hacer este esquema. Acá sube el talud, está la base del valle y por acá sube. Entonces aquí está como la corona. Entonces tienen que verificar esta cota y que esta estructura al descargar una creciente no se nos salga de este punto. Aquí viene la creciente justo hasta acá. Entonces tenemos que verificar qué pasa si esto se remansa. Debería venir por esta cota. Vamos a venir acá por esta cota y no debería remansar y salirse del cauce lateral. Hay que colocarle generalmente esticos de protección de encauzamiento a la fracción que estamos diseñando. Entonces si esto está más bajo que esta corona, pues en la creciente el flujo se va a salir. Acá generalmente pues esto tiene que funcionar de esta forma, con la caída, y en creciente pues está diseñando flujo rasante. Incluso aquí se ve la marca de la rasante con respecto al pseudofondo. Ahí se alcanza a ver. Pero en creciente, esto estaría controlando esto y el agua o el flujo se podría estar saliendo e inundando la zona que tenemos acá porque el dique está abierto. Entonces deben verificar cuál es esta cota que debe tener esta zona para que no suceda esa descarga acá y acá y se nos inunde por el lateral. Deben verificar. Y aquí eso está empalmando a cota de fondo del dominante. Ese fondo es el fondo del canal dominante. Bueno, entonces acá van a encontrar ese ancho, pero esto es para ese ancho de la rectangular. Pueden hacerlo mucho más cerrado, más contraído. ¿Qué se necesita? Entonces viene el canal con sección trapezoidal, pasa este ancho puede ser rectangular, entonces pueden diseñar una contracción o una expansión. Si no me da la hidráulica, pues hago una expansión y hago una escalonada más ancha, pero generalmente la escalonada es más angosta que la corona del cauce lateral en la trapezoidal. Acá colocan la diferencia de caída y lo que debemos resolver es la altura de la lámina. Eso lo resolvemos clicando en este botón. Entonces si yo tuviera una altura de 2 metros, acá puedo resolver. Para esta misma geometría es 1,20. Si cambio el caudal y digo que son 60, resolvemos. La altura sería 1,01 para esta geometría. Entonces acá vamos a dejar 3, esto es lo que tenemos allá. Voy a hacerlo incluso un poco más angosto, voy a pasarlo a 40 metros, resuelvo. Entonces en 40 metros me quedaría un canal de 1,51. ¿Qué tienen que verificar? Tienen que verificar el alto disponible en el cauce lateral. Acá me da 1,51 la lámina de agua para este caudal en esta contracción rectangular. Si yo le coloco 15 metros de ancho únicamente, acá se está comprimiendo, pero si lo coloco muy ancho, vamos a colocarle por ejemplo 90 metros. A ver, verifiquemos, tenemos 93,3, 90. Acá tenemos una diferencia de caída de 3 metros, porque podríamos dejarlo con un ancho de 50. Entonces acá tienen es que buscar que no supere la altura que tienen disponible en el canal natural, que esa altura del canal natural se mantenga. Si les da muy alto, pues tienen que cambiar la geometría para que esto no supere la altura de ese canal. Entonces acá podríamos trabajar con 1,37 la lámina. Tendríamos que colocar esto, según esto, podríamos colocarle 1,50 más o menos a ese muro. La altura de los muros está calculada un poco más abajo. Entonces acá están los criterios para selección de huellas y contrahuellas. Si yo coloco criterios errados, por ejemplo, una altura de escalón de 0,1
y una huella de un valor, por ejemplo, de 6 metros, acá les va a decir que no cumple los criterios de selección de altura, no cumplen las validaciones de contrahuellas. No les va a funcionar porque les van a quedar muchos escalones. Si resuelven la geometría, les va a quedar de esta forma. Va a quedar con demasiados escalones y muy pequeños. Construirlo pues va a ser un poco complejo, y acá en este ejemplo necesitaríamos una estructura de 140 metros de largo. Aquí está la profundidad crítica. Entonces tienen que jugar con esa combinación de escalón contra escalón, y acá en la clasificación buscar la condición rasante, que esto se vuelva paralelo a este fondo. Por allá al final van a encontrar unas regiones que se llaman regiones cuasi uniformes. Es cuando funciona casi prismática la condición y la rugosidad ya no interfiere. Esa rugosidad causada por esos escalones ya no interfiere con este perfil que estamos proyectando paralelo al pseudofondo. Entonces acá estaríamos en condición de flujo no uniforme, porque la diferencia de caída no es muy alta. Para que lleguemos a la condición de flujo cuasi uniforme, por aquí más abajo está el cálculo. Entonces acá, si alcanza la condición de flujo cuasi uniforme, acá están las relaciones y aquí están las profundidades. Entonces, para condición de flujo cuasi uniforme necesitaríamos, para un Y09, 5 metros. Si no alcanzamos la condición serían únicamente 1.20, y eso sería la altura de los muros. Nosotros vamos a hacerlo para no alcanzar la condición de flujo cuasi uniforme, o sea, en esta región en la caída. O sea, vamos a utilizar esta condición de acá. Esta no la podemos replicar, necesitaríamos tener una diferencia de alturas muy grande y tendría que ser una estructura muy alta. Esto es lo que obtenemos en esos diseños de escalonadas en vías, en los laterales de vías. Cuando cortamos una cuenca y hay una captura de una cuenca y la hacemos a corona un canal y después la descargamos a una escalonada, el objetivo es que lleguemos a la condición de flujo cuasi uniforme abajo, antes de llegar al canal que va a transportar eso. Eso lo podríamos alcanzar con una altura de 5 metros, pero tendríamos que tener alturas de 7 metros. Como estamos en llanura y la diferencia de altura no es mucha, pueden ser unos 3 metros, pues no van a poder llegar a esta condición. Esto lo harían en piedemonte o en montaña. Aquí estamos en la llanura, entonces por esa razón vamos a utilizar la condición de flujo no uniforme. Dicho eso, entonces acá, recuerden, deben jugar con la geometría. En este caso, aquí funcionaría sin alertas, con el cumplimiento del dimensionamiento de contrahuellas y clasificación de flujo, utilizando escalones de 0,40 y 2,50, y obtendríamos 7 escalones y medio para esta altura de 3 metros. Pueden jugar un poco con esta altura para que les dé un valor fijo con función objetivo. ¿Cuáles serían los largos de las huellas para tener 7 escalones? Función objetivo, ya obtendrían ese valor. Y recuerden resolver la geometría siempre para obtener el cálculo del Y1. El FRUT, aquí está 0.373 acá en esta zona inicial. Aquí está en régimen de flujo subcrítico. Bueno, esta es la forma entonces de diseñar las escalonadas. Al final van a obtener entonces este esquema. Hice un pequeño cambio y la estoy contrayendo a 50 metros, y con 50 metros me va a funcionar bastante bien para pasar de esta altura de profundidad de 3 metros. ¿Qué tenemos que analizar? Cotas de fondo. En el lateral, cotas de fondo, y mirar más o menos cuál debe ser la altura de desarrollo para la estructura para poder calcular esta longitud. Entonces, según esto, podemos hacer el diseño de la estructura en más o menos unos 20 metros para unos 3 metros de caída, utilizando contrahuellas de 0,40 justo acá y huellas de 2,50. Recuerden que esta escala no es 1 a 1, aquí se ve un poco mejor. Y eso lo van a hacer para uno de los cauces laterales, hacer ese diseño, verificar que no tenga alertas, verificar esta altura y verificar acá la altura del muro. Entonces, su muro lo van a hacer de 2 metros, verificar en el canal si esa altura sí se consigue, o si no, si es más alta, pueden utilizar diques de realzamiento arriba de esa lateral, subir más los muros de concreto y esos diques llevarlos hasta la cota de confinamiento hidráulico. Eso sería lo que tenemos que hacer en el diseño, pero eso solamente lo vamos a saber una vez hagamos la modelación hidráulica. Deben hacer 2 verificaciones. Una verificación en el prototipo es que esta estructura descargue sin control de descarga, que quiere decir que el canal principal no tiene flujo. Entonces vamos a hacer solamente 2. La siguiente condición es: ¿qué pasa si el canal principal a donde estamos entregando, que es el dominante de nuestro sinuoso, está trabajando a tope? O sea, tiene la creciente de diseño, que aquí vamos a producir un remanso. Esto va a cambiar. Entonces, en el prototipo tenemos que analizar esa condición, la condición de llevarlo a tope, o sea, con control en la descarga.